Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Toca hablar de la generación que viene en el Real Madrid de baloncesto. Esos jugadores jóvenes que se están proyectando y están mostrando grandes cualidades muy pero que muy interesantes de cara al futuro y veremos si para ser o no jugadores del Real Madrid. Pero lo que desde mi punto de vista es un hecho es que estos jugadores se están confirmando en su progresión como jugadores de gran interés para el primer equipo del Real Madrid. A partir de ahí, unos estarán, unos funcionarán y otros no, porque en la juventud, divino tesoro, pueden pasar muchísimas cosas a título mental, a nivel físico, lesiones de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final hay jugadores que a lo mejor luego se pierden en el camino. Pero desde luego lo que apunta a la cantera del Real Madrid de baloncesto, hablando de jugadores de 16 años para arriba, es realmente muy pero que muy positivo, con sensación de que va a haber productividad. Jugadores como Juan Núñez, Urban Klapsar, Carlos Alocén ya le tenemos, no es de la cantera, pero desde luego hay que comentar que es un jugador todavía tremendamente joven con una proyección impresionante. Matteo Españolo, que en Italia lo está haciendo realmente muy bien. Sidik Garuba, que ya demostró frente al CSKA de Moscú que es un jugador que demuestra esa actividad como la que tenía y tiene el propio Usman Garuba. Baba Miller, al cual se le marca como un proyecto tremebundo dentro de lo que es el futuro baloncestístico, Elijon Ndiaye o Tristan Vukcevic. Es decir, aquí tenemos una amalgama de unos 6, 7 jugadores, incluso alguno más que hay por ahí, que pueden explotar y servir para el primer equipo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos de forma más activa tanto a Tristan Vukcevic como Juan Núñez. Juan Núñez, que ha demostrado por momentos ser un base con un desparpajo descomunal, brutal, con una lectura de juego tremenda, con una capacidad de maniobrar y generar baloncesto increíble. Tristan Vukcevic, que es verdad que parece que le falta ese carácter competitivo, ese hambre dentro de la pista, pero tiene muchísimo talento, tiene muchísima clase, ya ha dado algunas puntadas de lo que puede demostrar y es un jugador que ahora mismo está dentro de la primera plantilla del Real Madrid con una gran proyección. Elijon Ndiaye ya con minutos interesantes dentro del primer equipo, un jugador con, en esa comparativa con Usman Garuba, que se ha hecho mucho dentro de la cantera Real Madrid, pues bien, Elijon, sin quizás tener tantísimas condiciones físicas y de potencia como Usman, sigue siendo un jugador muy potente, pero quizá con un mejor tacto, con un mejor contacto de balón para pasar y para tirar, y un jugador con mejor pie para poder generar canastas. Ojito, porque Elijon Ndiaye, desde luego los que le hemos visto un poquito bastante, sabemos que es un jugador que puede generar muchísimo impacto. Veremos, insisto, si es en el Real Madrid o dónde, pero tiene mucha calidad. En cuanto a Baba Miller, bueno, Baba Miller, que a día de hoy es más un 3 que un 4, aunque su evolución y progreso físico parecen marcarle más como 4, pero tiene mano, puede tirar por fuera, grandísimo penetrador porque tiene una zancada descomunal, puede jugar en carrera y ser imparable, ya ha dejado muchísimos highlights dentro del baloncesto europeo a nivel junior y es un jugador que dentro de lo que es el scouting y lectura del Real Madrid de básquet a nivel cantera se le marca como el proyecto más importante. Y eso que mirar de qué jugadores estamos ya hablando. Y lo dicho, sí, Garuba, que, pues eso, muchísima madurez, defensivamente tremendo, grandísimo jugador con agresividad ofensiva-defensiva. Quizá no sea de los más talentosos dentro de la cantera, pero si tiene el mismo orden de trabajo que Usman, desde luego tiene muchísimo futuro por delante. Matteo Españolo en Italia, en la Lega italiana, está demostrando tener madurez, asiste, rebotea, parece que ha mejorado su mano, que era uno de los elementos a mejorar. Es un base, pero con una gran capacidad de robo, gran lector de juego defensivamente. Ojito, porque incluso muchos dicen que el jugador italiano podría ser ahora mismo el jugador de la cantera con más opciones de cara a la próxima temporada de ser jugador útil de verdad en la primera plantilla para Pablo Laso. O sea que estamos hablando también de un proyecto realmente muy, pero que muy apto. Y por último, si hablamos de jugadores con desparpajo y demostración de ganas y de querer hacer cosas, Urban Klapsar, el esloveno. Ya lo vimos frente al CSKA de Moscú, ya vimos que es un jugador tremebundo en cuanto a capacidad de poder seleccionar, de tirar, es muy frío, todavía es un jugador que tiene que crecer, incluso a nivel físico todavía, probablemente dicen que le queden algunos centímetros, pero es un combo escolta-base realmente muy apto para hacer bastantes cosas
dentro de la pista, donde quizá no sea sobresaliente en ninguna, ni a la hora de tirar, ni a la hora de demostrar una cuota de talento descomunal en el bote y en el dribbling y en lo que es el juego 1 para 1, pero tiene juego para 1, penetra muy bien a canasta, tiene energía defensiva, es un auténtico perro de presa atrás para escoltas y defensas, y bases, y es un tipo que, lo dicho, hace muchísimas cosas útiles por y para el equipo. Así que, en resumidas cuentas y en definitiva, creo que estamos en un grandísimo momento de cantera Real Madrid, que, oye, veremos hasta qué punto nos sirven luego para el primer equipo, pero la cantera del Real Madrid demostrando que es una de las mejores canteras de Europa, que cría muchísimos jugadores que luego a nivel profesional rinden perfectamente y que llegar al Real Madrid es llegar a lo máximo, no llegarán todos, pero cuantas más posibilidades tengas a nivel estadístico, más jugadores estés trabajando y proyectando para el futuro, no más posibilidades tienes de encontrar grandes jugadores. Y sí, alguno a lo mejor dice, bueno, es imposible que volvamos a encontrar a un Luka Doncic. Yo creo que es imposible que lo encontremos, pero eso no quiere decir que no podamos encontrar grandes jugadores que puedan hacer grandes cosas en el futuro del Real Madrid.